Veamos cómo podemos entender de que nuestra capacidad de determinar distancias está limitada. La expresión que vimos era que la distancia era igual a la distancia entre nuestros dos ojos, la profundidad de la retina, dividido por cómo percibíamos en la retina la posición del objeto. Así que si teníamos estos cuatro parámetros, nosotros podemos determinar la distancia. Ahora, la distancia, nosotros siempre la podemos calcular. El problema es con qué precisión, con qué delta D. Porque si en este momento a usted le dice, mira, el objeto se encuentra a 100 metros, y aquí uno pone la incerteza como suma o resta, más menos 100 metros, lo único que sabemos que está entre 0, o sea, lo podemos tener frente a las narices, o 200 metros. En consecuencia, este error me está indicando la calidad de lo que yo estoy determinando. O sea, yo siempre puedo calcular, pero si este error es demasiado grande, no me sirve el dato. No me dice nada sobre dónde se encuentra. En consecuencia, yo tengo que entender de qué depende este error. Esto es lo que se llama el error de la determinación. Está asociado directamente. Y está asociado a los errores de estos factores de acá. Existe un error en la medición de la distancia entre los dos ojos. Existe un error en la distancia que yo tengo desde la pupila hacia la retina. Un error que está relacionado a la primera medición que hace el ojo y un error que está relacionado a la segunda medición. Y todos estos errores al final van a repercutir en cómo yo estoy pudiendo calcular o con qué precisión estoy pudiendo calcular. La forma como uno calcula esto, voy a adelantarme a un tema que vamos a ver un poco más adelante, que es la forma de derivar, en particular lo que se llama una derivada parcial. No es necesario que lo entendamos, pero sí me voy a adelantar para haberlo dejado ya dicho, en que si ustedes tienen una función f, la próxima vez vamos a hablar sobre funciones, el error de la función f, lo voy a escribir al cuadrado para simplificarme la notación, es cada vez la derivada parcial del f con cualquiera de sus variables elevado al cuadrado por el error asociado a las variables. Y esto es para la 1, para la 2, para la 3, etc. Vamos a ver más adelante lo que son estas derivadas, no nos vamos a enredar, pero lo que estamos diciendo es que uno puede calcular cada vez cómo va, perdón, aquí me faltó los cuadrados, cómo va cada uno de estos errores en función de este. O sea, este de acá al cuadrado va a ser igual a algo por el delta D al cuadrado, más algo por el delta F al cuadrado, más, etc. Y después vamos a ver cómo uno puede calcular esta expresión. Ahora voy a sencillamente escribir la expresión porque me interesa que analicemos más allá de lo que estamos en este minuto discutiendo y no hacer una parte matemática al respecto. Si uno quiere hacer el cálculo va a obtener de que la expresión al final es esta. Más delta F1 al cuadrado más delta F2 al cuadrado partido por F1 menos F2 al cuadrado. Esta es la forma como uno la calcula. No interesa tanto en que uno, ya indiqué cómo uno puede llegar a estas expresiones, no nos vamos a meter en ese tema ahora, pero sí me interesa que exploremos un poquitito lo que tiene que ver con, perdón, acá me faltó el d al cuadrado acá, porque esto todo va multiplicado por d. Esta es la expresión base con la que vamos a trabajar. Se ve sumamente complicada, pero si analizamos un poco vamos a ver que tiene cierta lógica. Esta parte de acá tiene que ver con cosas que son netamente propias del ojo. Esta es la distancia entre las dos pupilas y esta es la profundidad hacia la retina. Son dadas, ustedes no las pueden modificar, o muy poco las pueden modificar. En consecuencia, este es, si quieren así, el error de fábrica que tiene nuestro ojo. No lo puedo afectar. Este de acá tiene que ver con dónde yo estoy observando algo. Básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo un error que tiene que ver con la distancia de las dos pupilas, en que voy a estar asociando esto a, qué sé yo, a un milímetro, a 100 micrones. Esto lo voy a estar asociando también al problema de la distancia hacia atrás. Y lo que también me dice es que si yo quiero tener un error de fábrica pequeño, lo que yo necesito es que mi ojo sea, ojalá con un F, lo más grande posible. O sea, el error disminuye si el ojo es profundo. Y el error disminuye, esto es bien interesante, si la distancia entre los dos ojos es grande. Y esto nos da una pista.
nos dice algo bien importante. Significa que nosotros en este minuto estamos limitados también por la distancia que tienen nuestras pupilas. Y si ahora piensan en las típicas películas de Spielberg como Men in Black, y ven esos monstruos que tienen los ojos en puntas hacia afuera, tienen un monstruo en que tiene prácticamente un travesaño en que al final tiene los ojos en el lado, lo que ustedes están sabiendo es que básicamente esa distancia donde él es grande y en consecuencia la precisión que él logra es mayor. O sea que si nuestros ojos se van hacia afuera, nosotros aumentamos la precisión que estamos teniendo. Ahora, en particular, eso tiene que ver además con otro fenómeno, tiene que ver con el hecho de que nosotros necesitamos ante todo medir la distancia del objeto que estamos, por ejemplo, cazando. Cuando vamos a nuestro tema darwiniano, de donde nosotros provenimos, de nuestros orígenes del hombre de las cavernas. Entonces, según la distancia que nosotros tenemos, tenemos que poder ver a qué distancia yo voy a tener que coger, pegar o algo para poder cazar la presa. Y eso depende básicamente también de la velocidad. O sea, si yo voy muy rápido, significa que necesito saber bastante antes a qué distancia se encuentra el objeto. En consecuencia, si ustedes tienen eso en este monstruito de Men in Black, en que tiene los ojos muy separados, lo que también saben es que él es capaz de correr muy rápido, porque necesita poder determinar distancias bastante más lejos con precisión, de modo que con la velocidad que él va logre llegar al punto en el momento correcto. Así que si tiene el monstruo los ojos separados, corran muy rápido porque van a tener un problema. Bueno, esto es la parte de la fábrica. Veamos ahora un poquitito esto de acá. Esto significa que yo tengo la precisión propia del ojo en la retina de cómo estoy percibiendo la posición del objeto. Pero también se asocia a esta diferencia. Fíjense lo que está pasando. En el minuto que los dos objetos, que el objeto se encuentra a una distancia grande, estos dos tienden a ser iguales. Acuérdense, distancia infinita, estos dos son iguales. O sea que el error justamente se nos dispara porque este factor empieza a acercarse a cero, esto empieza a ser gigante y nuestro error acá se empieza a disparar. Así que por eso el problema, cuando el objeto está lejos, yo no soy capaz de determinar su distancia correctamente. Y además me dice otra cosa, a mí me conviene que este término acá sea lo más grande posible. ¿Y cuándo es lo más grande posible? Cuando el objeto está frente a mí. Cuando uno de los ejes es, por ejemplo, positivo, y el otro va en la otra dirección es negativo, de modo de que si yo tengo el objeto frente a mí se da esta situación y en consecuencia esto es lo más grande posible. Significa que si ustedes quieren determinar distancia, si miran hacia el lado va a disminuir su precisión que tienen. Si lo tienen enfrente, tienen la mejor posibilidad de determinar correctamente la distancia. O sea, esta ecuación me está diciendo que yo tengo una limitante de fábrica y tengo una limitante que viene de dónde se encuentra el objeto, tanto por la distancia cuando está muy lejos o cuando no se encuentra frente a mí, sino se encuentra lateral, en que en ese minuto estos dos no se me están tendiendo a compensar y en consecuencia todo este término tiende a ser muy grande. Así que en esto concéntrense más bien en la interpretación y no tanto en el problema de cómo se llegó a ella, porque no hemos visto todavía cosas que tienen que ver como las derivadas parciales. Sin embargo, hay una fórmula bastante simple para poder calcularlo y de hecho máxima les puede calcular la expresión y ustedes pueden llegar a ella. Lo importante, eso sí, acá es la física que está detrás. El saber de que la forma en como yo estoy mirando limita mi posibilidad de determinar distancias y además yo tengo una limitante propia de fábrica del ojo mismo. Y eso culmina nuestro tema de la precisión que yo tengo para determinar la posición de objetos.